contestar a su intervención. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, señora diputada. Y gracias a ustedes por haberme aceptado como compareciente en esta comisión. Previamente quería agradecerle la lectura que me ha hecho de mis obligaciones, porque en una comisión parecida a esta, que no con el contenido de esta, porque la sensación que tengo, y en parte le doy respuesta, es que después de 10 años la comisión empieza hoy. Y esto para alguien que ha sido representante de los valencianos, por un lado tengo una doble sensación. Por un lado me alegro de que por fin empiece, y por otro lado tengo una cierta sensación de fracaso como político, de que el sistema en el que estamos permita muchas veces que la arrogancia, la mayoría absoluta entendida como un derecho caído del cielo, y la disciplina de partido se anteponga al concepto de ética exigente de las personas, y para quien no tiene ética o considera que tiene moral, también de la moral. Porque yo, que tengo un problema muy grave, que es que no puedo arrepentirme ni confesarme después de las cosas que hago, tengo que ver muy bien cómo actúo antes. Y eso es muy costoso para los que somos de esta manera de pensar. Y por tanto me cuesta entender que ante ese acontecimiento que usted ha relatado haya gente que pueda comportarse de la manera que se comportó aquella gente en aquel momento. Le decía que gracias porque usted me recuerda que tengo que decir la verdad. Yo voy a intentar decir la verdad, o lo que yo entiendo por verdad, y si cometo alguna infidelidad, quiero que sepan que será involuntariamente. Y me choca porque la presidencia anterior, que emulaba la que usted está haciendo ahora, cuando yo decía eso desde ese banco, recordaba a los comparecientes que esto no era un tribunal y que podían decir lo que quisieran. De tal manera que aquí hubo gente que debería haber penado con 6 meses de cárcel porque cometió delito de falsedad, y lo puedo decir con toda seguridad porque ya está probado, de acuerdo con la tipificación que de ese delito se hace en el 502 del Código Penal. Yo recordaba a todos los comparecientes que ese artículo era de obligado cumplimiento, y no me consta que haya gente que haya sido procesada por eso, ni que haya pagado con 6 meses de cárcel, ni que haya pagado la multa. Aquí se cometió un delito del 502 continuado en 4 días. Y si me preguntan ustedes quién, no tengo ningún empacho en decirles quién creo que lo cometió. Empezando por la complicidad de la presidencia de la mesa, que lejos de poner su servicio como presidente al servicio de los diputados como representantes del pueblo, lo puso al servicio de la empresa y al servicio de la ocultación de la información que se daba en este Parlamento. Sentada esa premisa, 4 días... claro que sé lo que supieron 4 días, lo que supusieron 4 días, como que comíamos en esta sala unos sándwiches que nos traían y cenamos en esta sala. Y además, fíjese hasta qué extremo la paradoja se apoderaba de nosotros, que recuerdo una noche que ante un invitado que había traído el propio Partido Popular de Barcelona, y que a las 12:30 de la noche dice que iba a hablar en catalán porque, si lo entendíamos, porque a mí, que teóricamente soy de zona churra, se me ocurrió decir que no tenía problemas, a alguien se le ocurrió pedir un traductor de catalán a valenciano a las 12:30 de la noche. Y tuve que pellizcarme, pensaba, no puede ser. Eso pasaba mientras estamos teniendo una sesión tan seria que había que preparar interrogatorios a las 3 de la madrugada para venir a las 8 de la mañana aquí con esos interrogatorios preparados, porque había 8 comparecencias o días de 9, y que... Yo recuerdo cuando presenté las conclusiones que no pude ni ir a cambiarme ropa y tuve que darlas en un niqui de playa porque era el mes de julio, porque no tuvimos tiempo material ni humano, y a pesar de eso las presentamos. Es decir, ¿qué sensación tuve yo? La de estar participando, porque era mi obligación, de algo que se llamaba comisión, que era la no comisión de no investigación. ¿Por qué no? Pues por el tiempo, por la forma en que se hizo y por los vetos que se plantearon tanto a las personas como a la documentación. Si tú quieres investigar, no vetas los elementos objetivos, probatorios, fundamentales, que te pueden encaminar hacia esa búsqueda de la verdad. Es como si un tribunal, cuando se va a presentar en un juicio las periciales o las documentales, el juez dijera documentales ninguna y periciales ninguna. Bueno, pues entonces lo dejamos toda la voluntad del Señor. No hace falta que constituyamos un tribunal. Pues eso es lo que se hizo aquí, dejarla a la voluntad del señor presidente de la mesa y del señor presidente de la Generalitat. Muchas gracias, señor diputado. Le agradezco que haya seguido usted mis intervenciones, porque uno le gratifica, ¿no?, a pesar de ser ya una vieja gloria fuera de circulación. Pero me dice usted, si evidentemente una obstrucción, si alguien pide cosas elementales que son fundamentales para la investigación, pues la lista de comparecientes, si ustedes ven las mismas conclusiones, no se deja participar a los responsables sindicales, no se deja participar al jefe del servicio eléctrico, no se deja participar al jefe del puesto de mando, o sea, la gente que podía hacer una aportación clara y concreta, que conoce las vías, que conoce la circulación, que conoce las averías que ha habido en las máquinas, que conoce si un buggy se ha cambiado o no se ha cambiado, esa gente se le cierra la boca. Claro, no me dirán que es por ánimo de... quizá era por economía procesal, pero como solo teníamos que estar 4 días... No, hay una voluntad manifiesta. ¿Quién tiene esa voluntad manifiesta? Pues iríamos por eliminación. El maquinista no la tiene, el personal que vende los billetes en las taquillas no la tiene, el sindicalista tampoco la tiene, entonces tenemos que ir elevando. Y a partir de ahí, ¿quién la tiene?
es una empresa pública que depende del gobierno valenciano, la tiene el gobierno valenciano, y ese gobierno tiene dos responsables. No estoy hablando de responsables penales, estoy hablando de responsables políticos. Los políticos no estamos ninguno de nosotros obligados a estar en ningún cargo. Yo siempre digo, cuando un político dice estoy cansado, un político está un día cansado, está malhumorado, pero si está mucho rato cansado y malhumorado, lo mejor que puede hacer es recetarse una buena jubilación anticipada y dimitir. Pero mientras está, que por muchos compromisos y presiones que tenga de partido y tal, está porque le da la real gana. Con esa real gana, asume su responsabilidad política en lo que pueda pasar. Claro que el presidente de la Generalitat no conduce la máquina, claro que el conseller tampoco, pero son responsables políticos de haber puesto a quien dirige esa empresa, que encima se tuvo el cuajo de venir aquí en el lugar que estoy yo sentado ahora y mentir, y gastar tanto dinero en ilustrar en la mentira al cuadro directivo de la empresa, como no gastó en colocar balizas en cada uno de los puntos negros de todas las vías que podía haber puesto, ya no hubiera quedado un poco para irse a las comidas que hacía con la empresa para mentir. Claro que sí. No quiero señalar a personas que ya no existen, porque me consta, y mire, voy a decir una cosa que no he dicho nunca públicamente, pero creo que estoy en el Parlamento y la puedo decir. Me consta que el consejero entonces tuvo en la cabeza dimitir. Y les voy a explicar por qué. Tengo cierto rubor al hacerlo, porque es una conversación personal. Cuando el conseller compareció aquí, esa misma tarde, que tuvimos una comparecencia dura, como todas las que se tuvieron, yo que ya estaba un rato metido aquí, le dije a mis compañeros, tengo que salir, y me voy a la ciudad, porque yo además había suspendido mis vacaciones, y me fui a comprar unas cosas a unos grandes almacenes. El destino y el mundo son tan caprichosos que cuando yo salía a probarme esa prenda, el conseller entraba, porque se ve que había pensado lo mismo que yo, porque el hombre estaba con una carga en la cabeza. Y allí mismo, en presencia de un dependiente de esos grandes almacenes, hablamos de persona a persona, más allá de lo que nos habíamos dicho aquí. Y él me confesó que llevaba una carga encima muy grande que se le veía y que yo creo que le afectó mucho a su propia vida. Y en buenas palabras yo entendí de la conversación que tuvimos que él lo intentó y lo comentó con alguien, pero ese alguien, como estaba tocado de la mano de Dios, no se podía equivocar nunca. Y como todo pasaba en Valencia, y entonces la alcaldesa no sabía por qué pasaba, pero sí que lo sabía porque tenía sus conversaciones con Dios, pues entonces no lo dejó dimitir. Por tanto, no voy a hablar más porque no está y no me parece respetable, pero lo pongo como anécdota. El primer responsable de las cosas que pasan es la primera autoridad que dirige el servicio. Y el segundo, por no pedir la dimisión, es el presidente de la Generalitat, que es el responsable de la representación del Estado en esta comunidad y de toda la administración valenciana. Y uno, cuando pasan estas cosas, se ha de reunir consigo mismo, después de reunirse con su partido y decir, ¿qué exigencia tiene mi ética? ¿Qué ejemplo tengo que dar como elegido de los ciudadanos? Lo hizo poco después por otras cosas más lamentables. Lo podía haber hecho en ese motivo. Él o alguno más. Pero es que ni la directora gerente, es que ahí es donde les digo, es que la disciplina de partido es tan sólida como para que un individuo pierda su sentido de la vida y su sentido ético. ¿Cómo queremos entonces que los ciudadanos confíen en los políticos y no hablen lo que hablan de nosotros? Si manifestamos ese ejemplo a la ciudadanía. Claro que la directora gerente tampoco conducía. Si el culpable ya había muerto, era el maquinista. Ya teníamos el problema resuelto. Pero no hablamos de culpabilidad en sentido de pegarse golpes de pecho. Hablamos de responsabilidad por el cargo que ostentas, por los nombramientos que haces. Y en la historia de España hay ministros que han dimitido porque un inspector de su servicio hizo alguna tropelía en alguna cosa, hay otro porque se le escapó un prisionero, hay otro porque por unas acciones de Marie Claire de 200.000 pesetas las antiguas, fíjate que nos pensamos que eran mucho 200.000 pesetas y ahora se lo han comido esos algunos en 10 minutos en ostras, que deben tener la lengua escaldada de tanto masticarlas, ¿no? Pues bueno, pues dese cuenta de qué le estoy hablando. O sea, claro que hay responsabilidad, claro que se puede señalar, solo hay que ver la escala de quién da las órdenes. Es que quien dio la orden de que se mintiera fue la señora directora general, ¿no? Se le dijo, esto hay que cerrarlo cuanto antes. ¿Estamos entonces también en nuestro culmen espiritual? Yo le dije al arzobispo, que tampoco está en un encuentro que tuve con él, Monseñor, ¿no puede usted hacer una misa por unas almas cuyos cuerpos todavía no conocemos? Porque después de elevar plegarias por las almas, aún hubo 2 muertos más. Pero era todo rapidito porque venía su santidad. También le dije, ¿qué opina del Santo Padre que vive en Roma de que se estén haciendo ustedes una escabeche con su paloma? Pero eso no lo entendió. Mire, yo tuve sospechas y lo comentaba con mis compañeros en un momento determinado, pues porque uno además también es abogado y conoce como su señoría, y conocemos cómo se plantean los interrogatorios. Y era muy parecido a cuando abogados de baja estofa preparan interrogatorios malos en el que no solamente el juez, sino que hasta el secretario se da cuenta de que están preparados porque están de muy mala manera. A mí me duele el dinero que se gastaron porque la empresa que contrataron debe ser buena, pero estaría preparada para otras cosas, pero no para ilustrar en la mentira, porque todos repetían como un
exactamente la misma historia. Entonces nosotros, a pesar de eso, a las 2 de la madrugada, cogíamos la declaración y veíamos, la línea 1 es segura, mantra primero. O sea, es que era todo igual, y entonces uno empieza a sospechar. Y yo recuerdo haber hecho unas declaraciones ese día diciendo que sospechaba eso, que las emitió algunos medios de comunicación. Eso me supuso el día siguiente volver aquí, que me llamaran histriónico, sanguinario y no sé cuántas cosas más. Ha sido duro de soportar esto, porque quienes estamos pidiendo la verdad éramos acusados de duros, sanguinarios, histriónicos, protagonistas, que claro... protagonistas, o sea, uno que admite un cargo público lo ligo un poco con lo que he dicho antes de los políticos, que un político venga aquí a sentarse a representar al público en cargo público y diga no le gusta el protagonismo, pues oiga, habiendo monasterios en los que solo sabe una vez al día se hace chocolate, no sé qué hace usted aquí, que no sepa un monasterio, pues no sé, es como si le preguntaran a Penélope Cruz si le gusta el protagonismo, pudiéndose haber dedicado a monja de clausura, pues aquí, protagonista, como una acusación. Claro que queremos ser protagonistas. Yo toda mi vida quise tener poder para cambiar las cosas, tener protagonismo para protagonizar acciones que cambian la vida de las personas y por tanto hice política. Y eso para mí no era un insulto, pero sí me insultaba. ¿Y por qué? Pues porque cuando planteamos eso, yo le planteé a la señora Gracia, oiga, ¿se han reunido ustedes para preparar esto? ¿Pueden ver ustedes la cinta? Y ahí es donde digo, primera que tendría que haber pagado con 6 meses de prisión y haber pagado la multa que el 500 lo dice la señora Marisa Gracia, que mintió en esta comisión ante el pueblo valenciano. Y está demostrado y archidemostrado que lo hizo en los medios de comunicación, los documentos que han aparecido, incluso por algunas de las personas que acudiesen a reuniones preparatorias que luego se arrepintió. ¿Por qué confirmé eso? Pues porque en un momento determinado mi costumbre estando en política ha sido atender a todo el mundo, incluso a quien no se identifica en el teléfono. Ya sé que algunos dicen que eso también es populismo, pero lo he hecho siempre. Hubo una llamada, me llamaron y me dijeron, hay alguien que pregunta por ti, que quiere contarte una cosa. Y yo le cogí el teléfono y me dijo, mire, he oído en la radio tal y he visto que le dicen esto, mantenga la posición. Nunca supe quién es. Si lo supiera, hoy se les diría, O sea, he venido aquí a hacer un desabillé de mi memoria. Pero no lo supe. Y en aquel momento no se sabían las cosas que saben ahora. Pero me dijo, y confié, porque tenía voz de verdad, ¿no? No me digan lo que es una voz de verdad, pero uno tiene sus impulsos cuando escucha hablar a la gente. Y me dijo, siga usted por ahí, porque efectivamente se están reuniendo, efectivamente están coordinando la mentira para engañarles a ustedes. Me lo dijeron. ¿Por qué sabía que había habido accidentes? Porque los trabajadores tienen familia que viajan en el metro, tienen mujeres, hijos, maridos, y estaban sufriendo de ver lo que estaba pasando aquí. Están viendo cómo sufríamos algunos de defender las posiciones. Y algunos, pero viviendo como en plena democracia, ya del siglo XXI, viviendo como si estuviéramos en la clandestinidad, porque yo recuerdo haber ido a hablar con un trabajador a un bar de un barrio muy apartado, casi ya a las afueras de Valencia, y el hombre estaba tembloroso por si lo veían conmigo, como si estuviéramos haciendo un narcotráfico, alguna cosa por el estilo, para contarme una verdad, para decirme hubo accidente. O sea, si pides el libro de averías no está porque ha desaparecido en el accidente. Si pides libros de incidencia no te los quieren dar. Si pides qué pasó con el accidente de la otra unidad en Paiporta, ¿recuerdan? Tengo que pensar que alguien no quiere que se sepa algo. Y tengo además el derecho a sospechar que hay mucho más detrás. A lo mejor no lo había, pero con lo que tenía era suficiente. Yo estaba sabiendo. Es más, recuerdo que a mis compañeros de comisión les dije, a otro que ha fallecido, Antonio Godoy, le dije, Antonio, más temprano o más tarde habrá otra comisión, porque esto no puede quedar así. A mí es el acto en política que más me ha afectado en lo humano y en lo personal de cuantos he vivido, y he vivido unos cuantos a lo largo de toda mi vida. Y me afecta, por ejemplo, esta comisión de hoy, aunque esta vez con una cierta holgura, ¿no? Porque tengo la sensación de haber empezado la comisión y por tanto creo que soy 10 años más joven, ¿no? Pero les digo, sí, efectivamente había instrucciones, claro que las había, se ha demostrado, por tanto se estaba delinquiendo en esta comisión, se estaba cometiendo el delito tipificado en el 502, y había otra cosa peor, en todo el paripé que se estaba haciendo, todos doloridos, y eso recuerdo haber dicho algo parecido cuando intervine en la explicación de las conclusiones, es que encima teníamos todo dolor, no, podemos tener una cierta pena, el dolor lo tenían aquellos que perdieron sus gentes, es que encima se estaba haciendo una apropiación indebida de dolor ajeno judeocristiana que a mí me chirriaba en el corazón. O sea, yo puedo tener un pesar por lo que está pasando, pero el dolor pertenece a las víctimas. Y si tanto dolor tenemos, ¿por qué nos degradamos eso? Porque en vez de tener sujeto en el balcón de la Generalitat el duelo, ese duelo ha estado sin elaborar casi 10 años. Yo se lo dije al presidente en un pasillo que tuvimos, hasta que no recibas a la gente, esas familias no pueden elaborar su duelo. Y ha estado colgado del balcón de la Generalitat 9 años, casi 10, ese duelo. Es una apropiación indebida de duelo de las familias, por no hacer lo que se hizo después, bajar el gobierno abajo. Y ahí empezó el duelo, el 3 de julio de este año pasado empezó el duelo. Y ahí lo han podido elaborar con tranquilidad.
Ellos saben lo que han pasado. Con lo que supuso no poderlo elaborar y tener que recordar cada 3 de cada mes eso, y por lo que supuso tener unos representantes públicos que daban la espalda a eso, mientras hacían fotos en Ferraris, hacían Fórmulas 1, que no nos iban a costar nada, no encontrábamos por dónde se fundía el dinero en proyectos que han costado el 360% más. Es que es muy grave lo que ha pasado en esta comunidad. Y lo más grave es que no lo han hecho gente más vestidas, no perfumadas ni con rastas, lo han hecho gente de bien, de cuello duro, de familias nobles, educadas, de colegios de pago y bilingües. Y yo, que no pertenezco a ese tipo de clase, porque no me regaló nunca nadie, lo tuve que hacer todo en mi vida y pagarme mis estudios, me duele en el alma cuando estamos a las formas en vez de a los fondos y cuando machacamos la dignidad de las personas solo por con qué colonia se perfuman o a qué peluquería van. Esto es lo que dignifica o no la política, esto y no lo otro. Lleve cada uno lo que lleve. Por eso estos días estoy padeciendo un poco, ¿no? Porque pienso que la mente de algunos se serenará y pasaremos al grano, que es lo que tenemos que pasar, que es saber cómo calentamos a los que tienen frío, menos mal que el invierno no está siendo muy duro, cómo damos luz a los que no tienen y cómo damos algo para acabar el mes a los que todavía se desahucian. Pero bien, eso hay en otro costal y yo por desgracia no puedo hacerlo mucho más allá de la sociedad civil en la que estoy inmerso ahora con todo gusto. Muchas gracias señora Barceló. Yo les agradezco que me pregunten por la verdad. Yo solo intento traer hoy un trozo del puzzle que es la verdad que ustedes tendrán que armar. No tengo la verdad, ya me gustaría tener la verdad, pero sí que tengo una vivencia muy personal de primera mano de todo lo que fue esto y es lo que quiero transmitirles ahora. Y además me siento absolutamente libre de que no haya ninguna mayoría absoluta que me lo impida, como se me impidió entonces hasta hacer réplicas. Es verdad, creo que para mí habrá un antes y un después de esta comparecencia, por eso de verdad, de todo corazón les agradezco haberme dado esta oportunidad. El tiempo no ha cambiado, las he repasado ahora, hacía mucho tiempo que no las había repasado, pero el tiempo no ha cambiado en un ápice mi visión de las conclusiones. Porque lo que vi en aquel momento, lo que pude junto con mis compañeros de mi grupo y de otros grupos estudiar, lo que pude sentir y lo que pude ver y lo que he visto luego en perspectiva de los años, es lo mismo. Es un acto deplorable de un uso de la mayoría absoluta que debería quedar desterrado para siempre de la política. Porque miren, democracia no solo y mayoría no solo es hacer lo que se puede, es también algunas cosas que se pueden, porque la aritmética te las permite, no hacerlas. Porque la política no solo es aritmética, es ética, es ideología y en algunos casos moral. Y eso no estuvo presente en ningún caso. Cuando me pregunta si fue evitable o no, pues hubo todo tipo de opiniones, pero la que prevaleció en mucha gente era si hubiera habido un sistema puesto ahí, habida cuenta de que ya había habido quejas incluso de los trabajadores y maquinistas señalando que ahí, no sé si técnicamente se llama punto negro o punto difícil o lo que sea, pero señalando que ahí podía haber un problema, puesto que ya se había rebajado la velocidad en 2 ocasiones. Si no hay un punto negro, si no hay ninguna dificultad, ¿por qué la propia empresa con carácter previo al accidente modifica la velocidad a la que se puede pasar? ¿Por qué no lo ha hecho en otros puntos? ¿Por qué no lo ha hecho en otros tramos de vía y lo ha hecho ahí? ¿Algo notaría alguien? ¿Algo diría alguien que estaba pasando? Ese algo nunca lo supimos porque esas incidencias que se comunicaban a la empresa se nos vetaron. Pero evidentemente estaban, porque gente que comparecía aquí para defenderse de que la velocidad no era, daba esos datos en las propias conclusiones que nosotros les presentamos, lo pueden leer en resumido. Si la empresa dice que se había cambiado la velocidad para rebajarla, ¿por qué? Se levanta inspirado el jefe de seguridad y dice, voy a rebajar la velocidad aquí mismo. ¿Por qué? Porque tengo que hacer algo hoy. No, la rebajó porque había avisos y había incidencias. Por tanto, mi conclusión es que se hubiera podido evitar. Algunos técnicos lo dijeron. Otros dijeron que todo no era imputable a la... técnicos de Renfe en ese momento, que no era todo imputable a la velocidad, aunque eso fuera un hecho causal, pudiera haberlo sido, porque en puntos como ese, a velocidades de 80 y hasta de 120, no habían sucedido accidentes como ese. Más allá de la deriva de qué mantenimiento se había hecho en las unidades y cómo la gente murió degollada por ese tipo de cristales y arrastrada por las vías más que en el vuelco, porque el vagón se desmenuzó en los cristales porque no resistían la valoración que había que hacer actualmente a ese tipo de unidades. Yo no sé si alguien más lo ha dicho aquí o no, pero hubo dineros destinados a eso que se fueron a otros sitios, porque aquí pintaba, somos los más grandes. No importaba el dinero que nos gastáramos en otras cosas, porque todo lo que está en cota cero, como son alcantarillados, colectores y en este caso el metro que está en cota cero, pues es menos vistoso, aunque sea usado por ahora por 60 millones de usuarios, según las últimas estadísticas que se dieron aquí entonces en la comisión, que elevar pues barcos de vela que por donde mejor se ven era por la tele.
u otras cosas. Pero los que decíamos, ahora se puede decir esto, pero los que decíamos eso entonces, señora Barceló, éramos o pro-catalanes, que estamos haciendo un paquete para dárselo a todos los catalanes para que pusieran una tómbola con todo lo que nos robaban después, ahora en la independencia, o éramos, es que hemos oído unas cosas que a uno le hacían abominar de su personalidad política. Por tanto, ¿qué visión quieren que les dé yo rememorándome al pasado? Por favor, hagan que no se repitan hechos como ese desde ningún partido político. Los ciudadanos quieren que sus representantes sean como ellos y no que sufran una transformación como sufren algunos, que los ven normales hasta que les dan el acta y cuando se las dan se engulan, hablan así, se visten de otra manera. Oiga, pero si usted es normal, se va a volver luego a la normalidad como hemos vuelto a todos. Siga comprando el bonobús, siga comprando el pan en la misma panadería porque usted está cambiando. Y es tan efímera la política, y es tan efímero el cargo público, que cuando uno se transforma es un perfecto imbécil. Porque su vida no radica en eso. La política es una dedicación, aunque estés 20 años, es una dedicación, es una profesión. Y aquí se estaba trabajando como si estuvieran defendiendo los intereses del Consejo de Administración del Corte Inglés o de la Renault o de Volkswagen. No era eso. Aquí se administraba ética de la política. Aquí había un duelo. Aquí había el mayor accidente de la historia de España. Y no se podía tapar en 4 días. Claro que hubo responsabilidad. ¿Cuál es la responsabilidad del gobierno? Toda. Porque quieren decirme que solo actuó la directora gerente en todo lo que pasó aquí, que no hubo ninguna reunión del gobierno, del Grupo Popular, del conseller. Todos ustedes forman parte de partidos políticos, saben cómo funciona la cosa. Lo sabe hasta la prensa, que sabe a veces más que ustedes porque tiene más tiempo de seguirles. Que esto surgió como generación espontánea, como una estrella de mar que se rompe una pata. No, aquí hubo reuniones de la empresa, hubo reuniones con sus técnicos, hubo reuniones con el conseller, hubo reuniones con el presidente de la Generalitat, que opinó como se había opinar siempre él, entre confesionarios, pero nunca la pública. Por eso seguramente algunos podemos estar muy felices por la calle ahora y otros penan. Y ahí radica la actividad de la política, en cómo se pasea uno por la calle cuando se va, o cómo no puede salir de casa y se reduce a las 4 paredes de su salón porque no puede salir a la calle. Y el interés mío, como el de otros muchos aquí, era poder salir a la calle y podernos besar con las víctimas, no tener que bajar la mirada cuando nos encontráramos una por la calle. ¿Por qué? Porque podíamos haber sido víctimas. Yo mismo había cogido ese metro 1 hora y media antes. Y no se me va de la cabeza que en vez de acudir de los primeros a la boca del metro cuando me enteré de que el accidente estaba, que podía haber sido yo uno de los que sacaran de allí, como cualquier valenciano. ¿Era tan difícil pensar eso? Claro que hubo responsables. Y les he dicho que hubo gente que mintió. La gente que mintió debería haberse la denunciado, haberse la puesto a disposición judicial. Aquí vino el señor Contreras, que tenía una responsabilidad alta allí, con un desparpajo, que yo tuve que pararle los pies y decirle, oiga, tiene usted a la espalda el accidente más grande de la historia del metro. Quiere hacer el favor de ser por lo menos humilde. Y está compareciendo ante los representantes del pueblo valenciano. No en un casino. Pero claro, como todos venían, A, amparados por la mayoría absoluta, B, respaldados por el gobierno, y C, aleccionados por una empresa cuyo dinero había salido del erario público para que engañaran a aquellos a los que habían pagado ese informe, pues parecía que eso fuera a durar toda la vida. No. Yo no soy de refranes, pero ese de que el tiempo va colocando como un movimiento sísmico a cada uno donde debería estar, no se merece, sí que creo en ello. Y en eso estamos, señora Barceló. O sea, yo no me iré de aquí dando muchas precisiones que no tenga, pero sí diciéndoles, y les he dicho varias, quién debería estar penando, quién tiene responsabilidad política, porque las tiene. O sea, y no hay que tener ningún temor a ello. Si yo hubiera sido conseller, aquí hubo un exconseller compareciendo, y le preguntaron si hubiera dimitido, y él contestó, yo y todo mi equipo. Yo le digo lo mismo. Yo, si hubiera sido conseller, o hubiera sido presidente ante eso, hubiera dimitido yo, y hubiera hecho dimitir a todo mi equipo. O hubiera pedido la dimisión del conseller, que era una excelente persona, y yo tenía una buena relación con él. Pero no juzgamos a las personas por cómo son en política, juzgamos por su responsabilidad política. Y podía haber sido una persona que quisiera con toda mi alma, pero eso no le evita la responsabilidad política, porque esa es la esencia de la representación pública. Y si hacemos amiguismos, confabulaciones, actos de militancia, confundidos todo en un totum revolutum, que ha llegado a confundirse aquí, si es que aquí hemos llegado a algo que en la antigua Unión Soviética se criticaba, y era que partido y gobierno y Estado valenciano era la misma cosa. Por eso yo soy de los que se han alegrado, aunque algunas veces alguno de los propios me mire mal, del pluralismo, porque si somos capaces de demostrar que la iniciativa del pluralismo es posible, no tendremos mucho avanzado solo los partidos que lo hagamos. Tendrá mucho avanzada la sociedad en su forma de comportarse, en su forma de respetar la opinión del otro. Pues intentaré concretar para no irme por las ramas. ¿Pude llevar a cabo mi tarea como diputado? No. La respuesta es no. Las negativas de documentación, las negativas de comparecencias, el tiempo y la aceleración con la que se quiso trabajar,
me llevan a decir no, no pude. Lo hice como el resto de mis compañeros de la manera que mejor pudimos, durmiendo durante los 4 días, 4 horas diarias exclusivamente, y preparando en una traga la comparecencia. Recordaré a mi compañera Bepa Andrés, a mi compañero Bepa Camarasa, picando mientras yo iba sacando mis apuntes y haciendo las conclusiones para llegar 10 minutos antes de cerrar el registro y explicarle a la prensa en unas condiciones deplorables de imagen que ahora se tienen mucho en cuenta. Menos mal que en aquel momento no estaba Celia y no me vio, pero deplorables las conclusiones. Por tanto, no pude. ¿Se trabajó para salvar? Claro que sí. ¿De dónde emanan las órdenes? Pues del Consell. ¿Y quién recibió las órdenes en el Grupo Popular? Yo en el Grupo Popular tengo personas a las que estimo y no soy de los que dicen que todos los populares y toda la gente derecha son tal o cual. No, hay personas honorables en todos los grupos y sinvergüenzas en casi todas las latitudes de la política. Por tanto, no estoy dividiendo entre buenos y malos, que es una división maniquea. Pero digo, la disciplina se apoderó de eso, el gobierno de mayoría absoluta es muy tentador y la operación se dirigió desde el Consell. Y en concreto desde la presidencia de la Generalitat, pues con asesores, siempre hay asesores que quieren ser más presidencialistas que el propio presidente. Pero el ojo del político, del presidente, tiene que residir su capacidad de aplicar ese ojo en saber quiénes son unos auténticos palancaneros y quiénes son asesores de verdad que le dicen, presidente, no hagas esto. Y en ese momento no tuvimos la suerte de que hubieran más de los segundos. Y lo condenaron desde el punto de vista de la conciencia. Por tanto, sí, la comisión fue. ¿Por qué se hizo? Porque con el accidente más grande de la historia de España no podía no hacerse. ¿Por qué se hizo de no investigación? Pues porque había que hacerla para no hacerla. Hagámosla, quitémonosla de la mano en 4 días, porque la comisión realmente duró 4 días. Lo del mes fue una entelequia. Fue traer documentación, no poderla ver, vetar, 4 días. 32 personas, no sé cuántos han citado ustedes, pero 32 personas o 33 que comparecieron en 4 días. Le estoy diciendo que comíamos aquí y cenábamos aquí con un catering que traían de sándwiches. Aquí. Todo el día. ¿Qué gana te quedaba cuando llegabas a casa a las 2 de la madrugada de ponerte a concluir y preparar interrogatorios para el día siguiente? Pero lo hacíamos. O sea que, si me dice, ¿cumplió con su trabajo? Sí. ¿Lo cumplió en las condiciones dignas de un representante? No. ¿Por qué? Porque todo estaba preparado para que no pudiéramos cumplirlo. Por tanto, ¿se menoscabó el derecho de los parlamentarios? Sí. ¿Se degradó la labor de este Parlamento? También. ¿Para qué? Para lo que usted ha dicho, para salvar a Camps. Si hubiera sido más larga y rigurosa, claro que se hubieran descubierto cosas, eso mismo que usted dice, nosotros sabíamos esa inversión. Pero ya no solamente no es un tema de AVE o no AVE, es que con cualquiera de los sobrecostes no justificados, de cualquiera de las obras que están todavía por aclarar, se hubiera podido resolver, se han podido pulir todos los días las vías. Y tener un vigilante personal de mano, como en algunos antiguos regímenes, para generar empleo, con todo el dinero que se dilapidó estúpidamente. Por tanto, claro que sí, pero con el sesgo que se había hecho a la documentación, a los comparecientes y a la información, no podíamos hacer más que lo que hicimos. Y yo, ahora que he repasado estos días, pienso, no sé cómo pudimos llegar hasta ahí, porque era francamente inhumano. Déjeme decirle antes que yo tengo un tremendo respeto por la fe y por las personas que tienen fe. Y en contra de lo que pueda parecer, yo tengo severos problemas de fe, no practico ninguna religión, pero quiero que sepa que no vivo sin espiritualidad. Lo digo porque a veces, hay gente que piensa que algunos yo solo manifiesto, y por tanto le agradezco que tenga usted fe, porque creo mucho en las personas que tienen fe, porque yo nunca he logrado llegar a ese estado. Se lo digo con el corazón en la mano. Cuando le hablaba de la mano de Dios, es que estaba acordándome una anécdota que protagonizó el señor Camps en un grupo de amigos un día. Ahora usted me pregunta, ¿cómo lo saben? Pues porque compartíamos un amigo. En el que la señora Barberá había dicho, todo pasa en Valencia, valencianos. Ya saben que ella era grandilocuente y generosa en sus expresiones, y entonces algo así como, no sabemos por qué, pero todo pasa en Valencia. Y en esa reunión, que era previa a la Navidad, el señor Camps había dicho más o menos, supongo que por eso era acusado de infidelidad por decir esto, pero había dicho más o menos en plan coloquial, porque tenía también sus coloquios, como todas las personas: Rita no sabe por qué todo pasa en Valencia, pero yo sí. Y quedó así mirando. Entonces yo pensé él pensaba que pasaba todo en Valencia por inspiración divina, porque desde luego si Dios hubiera tenido que optar entre hablar con él o conmigo, habría hablado con él, porque yo, al tener esta cosa de la falta de fe y eso, hubiera tenido más confianza con él. De todas maneras, si hubiéramos tenido que encontrarnos Dios, Camps y yo, al final hubiera acabado confiando Dios más en mí que en el señor Camps, se lo puedo decir. Al señor Cotino sí, ¿por qué? Pues por el papel que el señor Cotino hizo, porque con el duelo latente en las víctimas se limitó a ir casa por casa a ofrecer talones, como diciendo, bueno, quizá a lo mejor el precio de tu víctima era un poco menor, pero te hemos puesto un poco más. Es tan doliente
que yo creo que eso tendría que tener una prohibición de confesión en la propia Iglesia Católica. Quien hace eso, siendo miembro de la Iglesia, debería ser excomulgado. Porque estás en un duelo del mayor accidente de la historia de España, con gente que en un minuto ha perdido a su ser más querido o a sus seres más queridos, y le cambias la vida por un cheque a cambio de que todos seamos buenas personas y que nos encontremos en el más allá. Tiene usted razón, también me refería a eso, porque yo creo que él ha actuado así. Yo me fui del Parlamento con una conversación pendiente con el señor Cotino. Pocos días antes de disolverse las Cortes me dijo al salir de un pleno, tenemos que quedar un día para hablar, ya no hemos podido. Me hubiera gustado, porque hubiéramos hablado de lo divino y de lo humano, seguramente. Pero la fe tampoco da derecho a creerse que uno es ministro plenipotenciario de Dios en la tierra, porque nadie lo es. Nadie lo es. Pero yo dispone usted de 5 minutos para realizar su intervención. Muchas gracias. Ciertamente el conocimiento de ese libro en el sentido práctico y material de la expresión no tuvimos, porque todas las cosas que pudieran valer para agravar la responsabilidad de quien estaba en la empresa eran censuradas. Yo tengo que decirle que sí tenía conocimiento verbal de que eso existía, pero no lo pudimos, tampoco se aportó a la comisión. Quizás me falla la memoria, pero no recuerdo, no tengo en mi memoria que ese libro apareciera encima de la mesa, y quiero recordar que era una de las cosas que se pedían, no sé si por nuestro grupo o por parte de otro grupo. Cualquier elemento material probatorio que pudiera insinuar o decir que eso podía haber estado en consideración antiguamente o que podía haberse estudiado y no se hubiera resuelto, era eliminado taxativamente del paquete de documentación. Por tanto, no. La última pregunta que me ha dicho, disculpe, señora diputada, es que... Sí, la primera pregunta era respecto al informe de Vicente Contreras. Sí, el informe. Si es el informe, digo, sí. Yo conocía la existencia, pero no lo tuvimos. Y después, la segunda pregunta es respecto al libro de averías. Ya lo tengo, gracias. El libro de averías se solicitó sí. Y no apareció nunca, todavía sigue sin aparecer, y entonces era por si usted, dado que usted tuvo conversaciones telefónicas con gente que no se identificaba, etcétera, sí, ¿qué piensa que ocurrió respecto a ese libro de averías? Porque es bastante extraño que desaparecieran 3 unidades del mismo libro de averías porque tenía copias. Entonces, sí, es una de las cosas que ha quedado siempre ahí. Si lo que me pregunta es qué pienso y el pensamiento es libre y no hay que probarlo, pienso que se ocultó como una cosa más, por la misma razón que usted me está dando. Es decir, vamos a ver, en la unidad siniestrada, que tampoco era un avión que cae en los Alpes, está en la ventaja del accidente del metro, por llamarlo de alguna manera, es que está acotado el espacio, está en un espacio concreto, y que buscando bien un libro se encuentra, porque no hubo un incendio. No ardió nada, o sea que podría estar roto o no, pero se encuentra bien buscado con un foco correspondiente y se encuentra. Pero es que en otras unidades que tampoco apareciera. Yo pienso que eso se quitó deliberadamente, como no se nos pasó el informe del señor Contreras que usted ha dicho, como el resto de documentación. ¿Por qué? Porque ese libro de averías hubiera podido darnos una relación de averías previas que hubieran demostrado que esa sucesión de averías continuadas daba como conclusión que había que reparar o cambiar la unidad, y por tanto hubiera estado generando una grieta informativa que era de las que se quería siliconar a toda costa para que no fluyera nada que pudiera dar responsabilidad a la empresa y a sus técnicos. Por lo tanto, ¿cuál es mi pensamiento? Que fue ocultado deliberadamente. ¿Y por qué pienso así? Pues porque alguien que veta toda la documentación, alguien que no quiere que se den elementos objetivos probatorios, reúne las cualidades necesarias para hacer a partir de ahí lo que se ponga por delante para evitar la información. O sea, mi pensamiento es ese. ¿Puede probarlo ante un tribunal? No tengo la prueba porque no sé quién lo ocultó. Pero si me pregunta qué pienso, pienso eso. Y aquí manifiesto mi libre pensamiento, porque estamos en el Parlamento donde se manifiestan las ideas y los pensamientos libres. Gracias, señora Barceló. Tiene tiempo Gracias. por 5 minutos. Señora Barceló, para hacer ahorros procesales, cuando la política no tiene razones, la aritmética es lo que se impone. Entonces no había razones, había aritmética. Incluso a veces cuando preguntabas porque había que convivir, pues bueno, pero esto pues porque 9 son más que 4, claro. Si 9 son más que 4 y también son más que 8, el día de las elecciones, y lo uno con lo que ha dicho una interviniente anteriormente sobre legitimidad y razón, si entendemos que las urnas nos dan razón en vez de legitimidad para gobernar, podemos ahorrarnos la mitad del Parlamento. Porque se va uno a su casa, el que ha perdido se va a su casa y se queda el que tiene razón. Lo que pasa es que eso no es así. Las urnas legitiman para gobernar, y yo jamás he cuestionado ni al que gana por mayoría absoluta, ni al que gana por mayoría relativa, ni al que hace un pacto, su legitimidad de las urnas para gobernar, que la tienen igual, emanada de la misma urna, pero sí que he dicho que después de esa legitimidad queda un largo trecho para demostrar que tienes razón.
Y la razón se gana y se conquista diariamente con las acciones que un político hace. Por tanto, los actos que estaban haciendo aquí no eran razonables en ningún momento. No eran razonables, era una imposición de aritmética. No había ninguna razón, no se podía razonar. Se vota, pido esto, se vota y ya está. Ya me hubiera gustado, señora Barceló, que me hubieran dicho no, porque esto entorpece o no vale, no sé, yo hubiera dicho, oiga, tráigame, no sé, la historia del Greco, hubiera dicho, oiga, pero usted para que la quiere en el accidente del metro. Pero si le estoy pidiendo un informe, le estoy pidiendo un libro de averías o le estoy pidiendo algo que hace referencia explícita y clara al accidente que estoy investigando y usted me dice que no, porque 9 son más que 8, pues tengo que empezar a pensar qué es la vida y qué es la política, si es algo más que aritmética. Cuando la política se reduce a aritmética solo, que al final lo es, porque al final se vota, pero hay que llegar a esa aritmética después de un camino plagado de razones. Porque aquel que está en política, como en otras cosas de la vida, sin poder sostener aquello que hace o que dice, es un farsante. Da igual que sea en la política, que en la televisión, que en la banca. Si tú haces algo amparado en la fuerza que no puedes soportar con tus razones, que pueden ser erróneas, que pueden estar equivocadas, pero son tus razones, eres un farsante. Y aquí hubo mucho de farsa y nada de razón. Eso es lo que le puedo decir. Gracias, señora presidenta. Gracias, señor Castelló. Déjeme decirle previamente que las anécdotas en las comisiones o en los plenos o tal, forman parte de la misma vida. Déjeme también que le diga que ser serio en la vida no es tener todo el día cara de rigor mortis. Porque conozco una cantidad de serios con rigor mortis que son unos sinvergüenzas pelanas con doble vida que engañan al primero que pasa por la calle, que yo casi prefiero ver más a alguien que sonríe mucho y creerme más que alguien que está todo el día serio. Porque ni es posible estar todo el día sonriendo, ni es posible estar todo el día serio como están algunos, que no sé por qué. Porque la seriedad radica en cómo trabaja uno, en qué tipo de resultados obtiene y en cómo se comporta con los demás, no en cuántas veces sonríe o en cuántas veces está callado. Y por tanto, todo eso forma parte de la misma vida. Es verdad que en un momento determinado podrá uno sentarle mal una cosa o en otro momento me puede sentar mal a mí otra cosa, pero todo eso también es vida. Si he puesto alguna denuncia, mire, en el trayecto que yo estuve aquí, hasta hace bien poco que tuve la ocasión de ver un programa de televisión en el que participé y de ver prensa y de ver que aparecían documentos, yo no tenía la carga de la prueba para hacerlo. Pero si es una invitación, lo que usted me hace, estoy dispuesto a hacerlo. Si es una invitación y lo que me están pidiendo... No, pero es que no tengo ningún empacho en, con la documentación que hay, personarme hoy en el juzgado de guardia y decir, denuncio a esta gente que tengo conocimiento exacto. Y ahí están las pruebas de haber cometido un delito de falsedad en la comisión. Y les invito a que lo hagan ustedes también, que además tienen una cosa que yo no tengo de momento, que es inmunidad parlamentaria, y yo la perdí hace tiempo. Casi como la virginidad, ¿no? Aunque le parezca chocante o le parezca otra cosa jocosa, pero es que yo no concibo la vida todo el rato tan seria, aunque los temas sean serios. Entonces, si quieren, lo dejo así. Si es una invitación, estoy dispuesto a hacerlo, porque ahora hay prueba. Y yo les devuelvo, háganlo ustedes, ya saben quién mintió. Y yo he dado hoy aquí los nombres. Yo acabo de hacer una denuncia, que la pone a elevar y que me llame a declarar el fiscal. Yo digo que aquí hubo gente que cometió un delito continuado contra el 502, y he dado nombres. Y ahora, si eso es mentira, me denuncian ustedes a mí y yo apareceré en el juzgado del fiscal con la documentación que hay y diré, mire, he dicho a la directora general por esto. Porque es que yo estoy ahí grabado preguntándole y ella me dice de todo y me dice que no. Y ya había comido ella en Picaña o en Paiporta, por allá no recuerdo el lugar que era, en un restaurante, con la empresa y con todos ellos para cuadrar la mentira al Parlamento. Y como además hay uno de los asistentes a la comida que ha puesto la cara en la televisión, yo le llamaré también para que cuente cómo fue la comida, cuánto se pagó y de qué bolsillo salió. Estoy dispuesto. El que se ha expuesto ahora soy yo. Yo digo que aquí se cometió un delito continuado contra el 502, tipificado en el 502. Y ahora díganme si es mentira, denúncienme a mí, que es más fácil. Gracias, señor Perelló, por su comparecencia ante esta comisión en el día de hoy. Gracias por haber contestado a